Vámonos con Lorena. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Yo vivo ahorita aquí en el Estado de México. Pero en mi juventud, mi adolescencia, viví en Xochimilco. Sí. Me casé allá, y la casa a la que le voy a referir está de allá. Es una casa que está, nada más voy a dar esta referencia para que luego no la ubiquen, y luego de repente quieran ir ahí a checar, ¿no? Es una casa que está a un costado de la parroquia central de Xochimilco, que es la casa de mi esposo. Sí. Cuando yo recién me casé, que empecé a estar en esa casa, yo siempre vi situaciones extrañas. Se prendía la licuadora sola, se prendían las luces, o sea, todos los aparatos eléctricos siempre se prendían. Y entonces decía, bueno, ¿qué pasa? Y siempre me decía, no, es que hay un falso contacto, es que esto, lo otro aquí, y bueno, pues eran cosas hasta cierto punto creíbles, ¿no? Sí. Pero pasa el tiempo y entonces me embarazo de mi primer hijo y y estando un día ahí en la casa veo que por el pasillo de la entrada, y no era noche, eran las 4 de la tarde, estaba yo sola, estaba yo con mi chiquito, se abre, escuché como que se abría el portón, y entonces abro me incorporo porque estaba yo en el sillón de la sala y veo entrar una persona. Sí. Entonces dije, caray, una persona totalmente desconocida, ¿no? Yo dije, ¿cómo entró? ¿Qué pasó? Entonces me volteo para ponerme los zapatos porque estaba yo ahí descansando, y cuando salgo no había absolutamente nadie. Y yo lo vi clarito que entró de la puerta de la calle hacia la casa. Pero bueno, ese es un preámbulo, porque ya después, con el tiempo que nacieron mis otros hijos, los niños cuando estaban pequeños en esa casa veían me decían ellos que veían la sombra de un señor vestido de negro. Estaban chiquitos, tenían en 2 y 3 años, y de repente ellos jugando se quedaban callados y viendo hacia un lugar específico de la casa. Y me decía mi hijo, mira mamá, allá hay un señor. Y pues ¿cuál, no? Pues no había nada. Luego ya con el tiempo, mi esposo me decía, ¿sabes qué? Cuando mis hermanos y yo éramos chicos, también veíamos esa presencia. Y entonces así como que dije, caray, y la verdad de las cosas sí dejamos de ir ahí a la casa porque a mí sí me daba como que cierto temor. Y así como esas cosas, muchas por el estilo. Ya que mis hijos estuvieron ya adolescentes, pues usted sabe, ¿no? La cuestión de que se van a las fiestas y ya llega noche y todas estas cosas, ¿no? Entonces un día mi hijo se fue a una fiesta y llegó, y por no subir a las recámaras pues se quedó en la sala viendo la televisión. Entonces él, estando dormitando, dice que sintió pasitos así como de niños. En esa época pues ya habían nacido mis otras 2 hijas pequeñitas. Y entonces él pensó, dijo, ay, mis hermanas bajaron a algo. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que a la hora que él se voltea, porque él estaba recargado, él tenía la cara recargada hacia el respaldo del sillón, a la hora que él voltea, efectivamente eran 2 niños, pero pues eran 2 niños totalmente desconocidos. Eran 2 niños, él me refiere que eran como de 6 y 5 años, y era un niño y una niña, y que tenían ropas de otra época. Entonces mi hijo, ante el miedo, lo que hizo fue volverse a voltear y esperar, ¿no? Y así se estuvo un ratito, y cuando él vuelve a quitarse la cobija y ve que ya no están, pues corre, sube a acostarse al cuarto de las hermanas. Y las otras, ay no, que quítate de aquí, ¿qué pasa? Pues se queda ahí en medio de ellas, y cuál va siendo ya no nada más la sorpresa de mi hijo, sino también de mis hijas,
que de igual manera estaban dormidos y de repente, pácate, que se les aparecen esos niños ahí otra vez. Y ya no nada más lo vio mi hijo, los vieron mis otras dos hijas. ¿Y cómo era, Pues él dice que tenían ropas así como del estilo de Los Pioneros, ¿te acuerdas de esa serie de Los Pioneros? Ajá. Eran dos niños vestidos así, la niña estaba peinada como de trenza y el niño traía un pantalón corto con una camisita y descalzo. Y así, entonces, pues estos se aterraron y ante el miedo, pues también igual se taparon con las cobijas y esperaron un rato hasta que se desaparecieron esas presencias. Pasa el tiempo y bueno, han sido muchas cuestiones, ¿no? Tuvimos que irnos de viaje y mis hijas se quedaron porque no nos quisieron acompañar, se quedaron allá en la casa de Xochimilco. Y estando nosotros allá, fuimos a Oaxaca, recibimos una llamada, eran mis hijas, y entonces ellas cuentan que estaban en la casa, ellas dos solas, porque también se quedaron por quedarse a una fiesta, y teníamos una perrita cocker. Entonces una de mis hijas estaba en una recámara y la otra estaba en la otra recámara hablándole por teléfono al novio, y ya eran como la pasadita medianoche. Entonces dice mi hija que empieza a ladrar la perra, pero así un ladrido espantoso, y se le erizó todo lo que es la parte de la columna a la perra, y después dejó de ladrar y se metió abajo de la cama. Entonces mi hija pues agarró el teléfono y se va hacia la ventana del cuarto, porque de las recámaras se ve el patio. Y en ese momento dice mi hija que todo se fue la luz y todo quedó a oscuras, y estaba así como de película de terror, la luz de la luna iluminando el patio, y sale mi hija de la otra recámara y oye, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Y van viendo que en el patio pasar una sombra negra caminando. No, pues las otras se pusieron como histéricas y nos hablaron por teléfono se pusieron bastante mal, ¿no? Esa noche que vieron esa presencia. Y en esa casa, seguido, de repente hay olores muy feos, huele como a pescado echado a perder, luego es un olor así muy penetrante a detergente, y ese tipo de detergente que pica mucho la nariz. Qué cosa, bueno, pues hay muchas situaciones que ojalá algún día nos dejen investigar, y vamos a seguir en contacto, Lorena, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Que la pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.